Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo trimestre de estudio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece la preciosísima oportunidad de estudiar durante todo este trimestre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Un material extraordinario que nosotros vamos a aprovechar de compartir en el temor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, específicamente, nosotros comentaremos algunos textos bíblicos que hacen referencia y sobre los cuales se basa la lección número 1. Lección número 1 titulada Pablo y los Efesios. Esencialmente vamos a comentar algunos textos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, así para ver la manera en la cual estos episodios de carácter histórico tienen relevancia en la manera en la cual el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, va a formular su enseñanza registrada en la epístola a los Efesios. De qué manera estos episodios históricos tienen relevancia para las enseñanzas formuladas en la epístola es lo que vamos a hacer en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a dedicarnos a mirar cómo está estructurada la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y de qué manera esta estructuración nos ofrece la posibilidad de mirar sus principales enseñanzas. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y de una vez nos sumergimos a nuestros textos bíblicos. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre preciosísimo y santo de Cristo, nuestro Salvador, queremos, Señor, poner nuestras vidas, nuestras mentes y corazones en tus manos, para que a pesar de nuestras debilidades, bendito Señor, tú tomes nuestras miradas débiles y las pongas en Cristo para contemplarle en la hermosura de su santidad, y al contemplarle exaltado, Señor, y lleno de gloria delante de nosotros, seamos transformados a la misma imagen por tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Señor, guíanos, condúcenos, buen Padre, y transfórmanos con el poder de tu Espíritu. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces de inmediato a sumergirnos a lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18 y el versículo número 19. ¿Por qué razón vamos a comenzar aquí? Porque aquí tenemos la primera mención de la palabra Éfeso en relación con el apóstol Pablo. Por primera vez el apóstol Pablo llega a Éfeso y las circunstancias históricas que rodean este reporte son de mucho valor para descubrir de inmediato uno de los principales temas de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a mirar de qué manera esto es mostrado en Hechos capítulo número 18 y el versículo número 19. Mira lo que nos dice aquí. Y llegó a Éfeso, hablando acerca del apóstol Pablo, llegó a Éfeso y los dejó allí, hablando de Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para de una vez comenzar a indagar sobre uno de los temas principales de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿De qué tema nos habla esta epístola que ya este versículo 19 nos muestra y nos presenta a manera de introducción? Una de las principales cosas que va a tratar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios
es el problema judío-gentil. ¿Cuál es el resultado de la venida de Cristo a la tierra y la intervención de Cristo en la historia humana para la relación entre judíos y gentiles como parte del ahora mostrado reino de Dios en la tierra? ¿Cuál es la implicación? ¿Qué sucede cuando el Evangelio impacta la vida de un individuo dentro de la comunidad judía o gentil? ¿Qué sucede? ¿Ha habido algún cambio? ¿Experimenta el individuo alguna diferencia en su manera de ser considerado ahora dentro de la comunidad judía o gentil? Esto es muy importante. ¿Y por qué nosotros hemos visto esto en Hechos capítulo 18, versículo 19? Porque allí se nos dice que el lugar donde Pablo discutía en Éfeso era en la sinagoga. De manera que el mundo de la sinagoga, la estructura social religiosa de la sinagoga, va a moldear lo que Pablo tiene que decir para la comunidad de los creyentes en Éfeso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos esto? Bueno, por la sencilla razón de que cuando un judío del primer siglo entraba a una sinagoga, una de las primeras cosas que podía notar era la diferencia de miembros en la sinagoga. ¿Por qué había diferencia de miembros? Bueno, porque los varones judíos, absolutamente considerados judíos, esto incluía judíos nativos, descendientes de madre judía, y también incluía judíos que habían venido del mundo gentil, pero que ahora, por causa de haber sido circuncidados y haber abrazado las enseñanzas del judaísmo hasta el punto de sacrificar ofrendas en el templo y haber participado de baños rituales considerados como bautismos, estos prosélitos eran ya completamente considerados judíos. Pero los que no eran considerados totalmente judíos, porque no estaban circuncidados a pesar de ser receptores y de haber abrazado las enseñanzas principales del judaísmo, ellos eran considerados como temerosos del Señor. No eran totalmente judíos, eran parcialmente considerados así y por tanto tenían la etiqueta de ser temerosos del Señor y por tanto se sentaban más cercanos a la puerta de la sinagoga que más cercanos al lugar desde donde se impartía la enseñanza, conocida como la cátedra de Moisés, donde se leían los rollos de la Torá y al mismo tiempo se exponían juntamente con las enseñanzas de los profetas. Entonces, cuando el apóstol Pablo entraba a la sinagoga para discutir con los judíos, obviamente notaba la diferencia, obviamente notaba la separación. Estos que eran considerados temerosos del Señor, pero no completamente judíos, no podían sentarse en los mismos lugares de los completamente judíos. Y esto hace, como es una evidencia absolutamente clara en el Nuevo Testamento, y epístolas como por ejemplo la epístola a los Gálatas lo va a demostrar, esto hace que la enseñanza fundamental de la justificación por la fe en Cristo tenga una implicación directa para las relaciones sociales entre judíos y gentiles, que en epístolas como Gálatas, por ejemplo, Romanos,
no podían participar ni de la misma mesa y a veces ni siquiera de los mismos servicios de adoración. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver absolutamente claras en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios es cómo la venida de Cristo y la inauguración del reino de Dios en la tierra va a repercutir sobre la manera en la cual un hombre o una mujer es considerada como parte de la comunidad judía o gentil. La relación que el apóstol Pablo va a observar es que Cristo, al inaugurar una nueva humanidad por medio de su muerte y resurrección, Él va en su muerte de cruz a establecer la paz, aboliendo las enemistades entre ambos pueblos, creando la paz, porque en la cruz van a ser abolidas las enemistades, la pared intermedia de separación, y ahora en Cristo Jesús hay una nueva humanidad. Ya no hay judío ni hay gentil, sino que ahora es una nueva humanidad en Cristo, en donde todos son uno delante del Señor y ya no hay necesidad de hacer distinción por causa de la procedencia, por causa de si una persona es judía, si una persona es gentil. Hay una nueva humanidad en Cristo. La pared intermedia de separación fue abolida y en Cristo, de los dos pueblos, Dios ha hecho uno, creando así la paz. Y eso es una de las temáticas fundamentales en Efesios. Lo vamos a ver en los primeros versículos del capítulo número 1, donde el apóstol Pablo presenta el grandísimo plan universal por medio del cual Dios ha querido reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y poniendo así a Cristo por cabeza de todas las cosas, y esto incluye en el plan a los que primeramente esperaban en Cristo, Efesios capítulo 1 versículos 12 al 13, tanto como a los que por oír la palabra del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación, ahora al creer serán sellados con el Espíritu Santo, que es la máxima evidencia de que el cielo le ha concedido el mismo estatus a un gentil que ha creído en Cristo que el estatus de un judío que ha creído en Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Que ambos han sido sellados por el Espíritu Santo. Si un judío al creer es sellado por el Espíritu Santo, y si un gentil al creer es sellado por el Espíritu Santo, y hay evidencias de la morada del Espíritu en ellos, entonces si a ambos pueblos Dios les ha concedido el Espíritu Santo, ¿cuál es la razón para seguir sosteniendo diferencias en la comunidad de adoración, en la sinagoga o en la iglesia del Señor? ¿Te das cuenta? Esto es muy, muy importante. Y vamos a mirar algún otro pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos va a ayudar aún más a ahondar en esta forma de ver Efesios, comparándola con algunos aportes históricos del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar lo que nos dice el capítulo número 19, y vamos a leer rápidamente los primeros 6 versículos que nos va a mencionar algo interesantísimo sobre el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo habla acerca de eso en su epístola. El Espíritu Santo como aquel que sellaba a los creyentes que se convertían a la fe. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículos 1 al 6. Vamos a leer rápidamente, dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso
Y hallando a ciertos discípulos, atención, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué es importante esto? Porque Efesios capítulo número 1, versículo número 12, versículo número 13, nos va a hablar acerca del Espíritu Santo como aquel que ha sellado a los gentiles que han creído en Cristo Jesús. Y mira lo que dice aquí, la experiencia de los discípulos de Éfeso. Escucha, ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, escuchen esto, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y ahora mira esto: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una de las formas más correctas e históricamente correctas de leer esto de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús es interpretarlo no como una fórmula bautismal, es decir, no como que las personas eran bautizadas y se decía: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No como una fórmula bautismal, sino más bien como aquello a lo cual la persona decidía o estaba siendo injertada o estaba decidiendo ser injertada. ¿Cómo es esto? A ver, cuando una persona era bautizada en el nombre de Jesús, la persona estaba siendo insertada o injertada dentro del cuerpo de Cristo. La persona invocaba el nombre del Señor Jesús sobre su cabeza. Quiere decir que la persona se estaba uniendo a Cristo porque estaba asumiendo como verdaderas sus enseñanzas y estaba siendo introducida en el camino de Cristo. Así que ser bautizado en el nombre de Cristo significa que la persona ahora tenía el nombre de Cristo por encima de su cabeza, era un súbdito del reino de Cristo y ahora se convertía en un militante en el camino de Cristo, haciéndose parte del cuerpo mismo de Cristo, siendo el Señor Jesús la cabeza. Y esto es muy importante, pero muy importante porque precisamente la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a mirarlo, por ejemplo, desde el capítulo número 1, ya en el versículo número 12, 13 y 14 se nos dice que el Espíritu Santo sellaba a quienes por la palabra de verdad habían creído. Y al mismo tiempo se nos dice en el capítulo número 1 que quienes eran así sellados por el Espíritu Santo participaban del mismo poder de la resurrección. Recuerden que el poder de la resurrección es el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la tumba, según Romanos capítulo número 8, versículo 11. Y así ellos pertenecían al reino de aquel que todo lo llena, a la misma plenitud de aquel que lo llena todo en todo, porque Cristo fue dado a la iglesia por cabeza y aquel que participa de ese poder, aquel que es resucitado por ese poder, aquel que es nacido de nuevo por ese poder, participa de la plenitud de Dios que lo llena todo en todo. Y ese es el discurso de Efesios capítulo número 1, versículos 15 hasta el versículo número 20. Y es por esa razón que es interesante ver este episodio en Hechos de los Apóstoles, en donde el apóstol Pablo requería que una persona que había oído ya de Cristo experimentase el bautismo del Espíritu Santo y así fuese sellado como un nuevo creyente que iniciaba a formar parte del cuerpo mismo de Cristo, teniendo a Cristo por cabeza. Vamos a mirar entonces una nueva cita bíblica donde nos vamos a dar cuenta de detalles bien interesantes
ya que el apóstol Pablo se nos presenta en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículos 8 al 10, se nos presenta haciendo una labor de enseñanza magistral. Mira lo que nos dice aquí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Todo esto está ocurriendo en Éfeso. Todo esto está ocurriendo en Éfeso. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, fíjate, el camino de Cristo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. En otras palabras, Pablo se aparta de aquellos judíos que no creyendo y maldiciendo el camino comenzaron a alborotar a sus compatriotas judíos en contra del camino. Y esto es una de las cosas que Pablo va a enfrentar, no solamente en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia Menor. Varias veces fue azotado, casi muerto al ser apedreado, por causa de alborotos de sus compatriotas judíos que maldecían el camino, endureciendo sus corazones y no creyendo. Ahora, pero mira lo que dice aquí. Versículo número 9 dice: discutiendo, Pablo separó a algunos discípulos y ahora va a discutir con ellos cada día en la escuela de uno llamado Tiranno, probablemente una escuela rabínica dirigida por este hombre llamado Tiranno que quedaba allí mismo en Éfeso. Y ahora mira lo que dice aquí. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y ahora mira la categorización, escucha, judíos y griegos, ¿te das cuenta? Por eso Pablo va a hablar tanto en Efesios acerca de la nueva relación entre judíos y gentiles que debe ser resultado del reino de Cristo inaugurado por Jesucristo. Y por esa razón aquí el apóstol Pablo nos dice que estuvo discutiendo en esta aparente escuela rabínica por espacio de 2 años. A lo cual, atención, Efesios nos va a presentar algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque Efesios entonces no es cualquier carta escrita para una comunidad que el apóstol Pablo aún no conociera, como por ejemplo la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una carta que el apóstol Pablo escribe para una comunidad de la cual tiene noticias, de la cual ha oído, pero que no conoce aún personalmente. No así la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque acabamos de ver aquí que se nos dice que estuvo discutiendo por espacio de 2 años, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20 y el versículo número 31, el apóstol Pablo nos dice que pasó 3 años, noche y día, discutiendo y enseñando con lágrimas, de manera que él estaba libre de la sangre de ellos, porque no había rehusado declarar, dice él, todo el consejo de Dios. Vamos a verlo, vamos a citarlo. Vamos a citarlo en pantalla rápidamente. Eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, y vamos a mirarlo en el versículo número 26 y 27. Vamos a mirar lo que allí se nos dice. Escucha lo que dice aquí en el versículo 26 y 27. Nos dice lo siguiente. Escucha, mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Esto es un discurso de despedida del apóstol Pablo de los ancianos considerados obispos por imposición de manos, por ordenación. Así que la iglesia de Éfeso estaba bien constituida porque tenía obispos ordenados por imposición de manos. Y ahora dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros, escucha, todo el consejo de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la forma en la cual la epístola del apóstol Pablo a los Efesios va a estar escrita? ¿Qué nos dice esto acerca del contenido de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios?
nos dice, mis queridos amigos, que en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios nosotros vamos a tener la enseñanza del apóstol Pablo a un nivel superior, a un nivel extraordinariamente elevado y alto. ¿Por qué razón? Porque Pablo va a escribir para personas a los cuales durante 3 años les anunció todo el consejo de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando él les va a escribir, ya en la etapa madura y final de su ministerio, el apóstol Pablo les va a escribir a personas bien enseñadas, bien entrenadas en la doctrina cristiana. Por tanto, la exposición del apóstol Pablo a los Efesios va a ser absolutamente abarcante, profunda, resumida, pero absolutamente comprensiva del plan eterno de Dios en Cristo. Cosas que, por ejemplo, el apóstol Pablo no pudo revelar en epístolas como a los romanos, a los gálatas, por causa de ser epístolas que estaban fundando la enseñanza apostólica más básica de la justificación por la fe, por ejemplo. Pero a los efesios no solamente les hablará de la enseñanza básica de la justificación por la fe, sino que ahondará en lo que esta enseñanza significa para el grandísimo plan universal de Dios en Cristo y lo que esto implica para la relación de la humanidad entre sí, especialmente derivada de la relación judío y gentil. Así que la enseñanza del apóstol Pablo a los Efesios va a ser sublime, va a ser su enseñanza madura, su enseñanza más meditada, más desarrollada. Y vamos a ver aquí que esto es real cuando contemplamos capítulo, por ejemplo, número 1 de Efesios y miramos el versículo 9 y 10. Precisamente la enseñanza del apóstol Pablo va a ser acerca del grandísimo plan orquestado en los propósitos eternos del Padre de Gloria, que se ha complacido en reunir todas las cosas en Cristo, poniendo a Cristo por cabeza de todas las cosas, así sea en los cielos y en la tierra, y así mostrar el maravilloso, misterioso plan de Dios, escondido y oculto en el Señor por los siglos, ahora revelado por sus siervos, apóstoles y profetas. ¿Qué misterio? El misterio escondido en Cristo por los siglos, de que los gentiles, por medio del evangelio de la gracia de Dios en Cristo, son ahora coherederos de la fe, coherederos de las promesas dadas por Dios a Abraham, coherederos del mundo venidero juntamente con aquellos que primeramente esperaban en Cristo, es decir, la genuina simiente de Abraham. Los gentiles ahora son herederos, copartícipes de las promesas hechas por Dios a Abraham y a su simiente, de manera que en el reino de Cristo ahora los gentiles y los judíos forman parte de la misma herencia, y esta unión es el testimonio más evidente de lo que la gracia de Dios en Cristo puede desplegar delante de las potestades celestiales, para que sepan que ha iniciado el reino de Cristo, y la transformación de las relaciones judío-gentil es la máxima y mayor evidencia. Porque si ahora los judíos y los gentiles pueden abrazarse, pueden llorar en la fe de Cristo y adorar a Cristo como un solo cuerpo, Dios entonces está mostrando que ha puesto ya en marcha su plan de reunir todos los corazones en torno a la cruz de Cristo, para que todos en el universo adoren al Cordero y le sirvan, siendo este su máximo bien. ¿Te das cuenta? Esto es algo fundamental, es algo maravilloso. Pero es algo que el apóstol Pablo no pudo decir en epístolas como Romanos, en epístolas como Gálatas,
Pero la razón por la que puede decirlo ahora en epístolas como Efesios es precisamente porque por 3 años les anunció todo el consejo de Dios. Vamos a mirar otra cosa muy pero muy importante, y es la manera en la cual se nos dice, vamos a mirar en Hechos capítulo número 19, Hechos capítulo número 19, sobre un alboroto que había ocurrido en Éfeso en relación con una de las cosas más delicadas de la provincia de Asia Menor, una de las cosas más reputadas, una de las cosas más asombrosamente admiradas por el mundo antiguo, como era el templo de la diosa Artemisa, conocida por los romanos como Diana. Vamos a mirar. La Biblia nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículo número 35, lo siguiente. Fíjate, esto es algo dado por sentado. Esto es algo como verificado y tomado como un hecho sin lugar a dudas por quien habla aquí en este discurso. Fíjate lo que él dice, el escribano. Dice así: entonces el escribano estaba en el teatro, a donde la multitud se había reunido. ¿Por qué se había reunido la multitud? La multitud se había reunido en el teatro para gritar: grande Diana, diosa de los Efesios. Y gritaron por más de 2 horas. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la Biblia se nos dice que un platero llamado Demetrio había alborotado a sus compatriotas diciendo: miren, señores, este hombre llamado Pablo está enseñando que Diana no es diosa, que Artemisa no es diosa. Y ustedes saben, hijo Demetrio, ustedes saben que la fuente de nuestra riqueza es la fabricación de templecillos de Diana, que se hacen en plata y toda obra de artífice, y esta fuente de riqueza nuestra se está viendo en peligro. Escucha esto. Una de las cosas más impresionantes del mundo antiguo era precisamente el templo de Diana o el templo de Artemisa en Éfeso. Escucha esto, voy a leerte una cita. Voy a leerte una cita que proviene de la obra Antología Griega, en su sección 9, parágrafo 58, que nos reporta lo que dice Antípatro de Sidón. Escucha esto, Antípatro de Sidón, quien se conoce como el que formuló una de las primeras listas sobre las 7 maravillas del mundo antiguo, y él nos dice esto acerca del templo de Artemisa en Éfeso. Mira lo que nos dice, escucha esto. Él dice así: he posado mis ojos sobre la muralla dulce de Babilonia. Escucha, sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes. Y la estatua de Zeus, está hablando de las maravillas del mundo antiguo, escucha. Y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides de Egipto, y la vasta tumba de Mausolo. Escucha, está hablando de las maravillas del mundo antiguo, ¿ok? Pero ahora mira lo que va a decir acerca del templo de Artemisa. Dice: pero cuando vi la casa de Artemisa en Éfeso, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Es decir, todas las maravillas antiguas, las que formaban las murallas de Babilonia, las que formaban los jardines colgantes, los mármoles de la estatua de Zeus y así sucesivamente, todos esos otros mármoles, dice él, perdieron su brillo. Y dije: aparte de desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. Así que mira algo interesantísimo de el templo
de Diana o Artemisa. Mira esto, de acuerdo con Antípatro de Sidón, no solamente era la maravilla más impresionante del mundo antiguo a los ojos, sino que era el lugar desde donde, aparte del Olimpo, se veía más grande. ¿Qué cosa? El sol. ¿Te das cuenta? Mira, y aquí hay algo interesantísimo. Artemisa era considerada diosa de la fertilidad. Durante sus ceremonias, entonces, se rendía culto a la fertilidad y probablemente esto incluía ciertos ritos de tipo sexual entre las jóvenes y doncellas, entre probablemente prostitutas rituales y los efebos, los adultos entre 18 a 20 años aproximadamente. Así que esto era realmente terrible, un lugar realmente peligroso para la fe cristiana incipiente, para la fe cristiana temprana. Y mira lo que citábamos entonces en las Sagradas Escrituras, citábamos precisamente lo que dice aquí el escribano cuando él dijo, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, escucha esto, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que Éfeso era una metrópolis cargada de idolatría. Y no solamente esto, no solamente cargada de idolatría, sino también nos dice Hechos de los Apóstoles, el mismo capítulo 19, y vamos a leer el episodio comentado allí a partir del versículo número 19 en adelante. Mira lo que se nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 19, dice lo siguiente, escucha esto, mira lo que decía aquí. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, que en términos coloquiales nuestros, modernos y contemporáneos, sería algo así, no tanto como la magia que vemos en los shows de televisión, por ejemplo, que consisten en realizar trucos a la vista para engañar la percepción humana. No es esa magia la que está hablando aquí el texto. Es algo así como lo que hoy llamaríamos brujería. ¿Te das cuenta? Una especie de conjuros y hechizos y rituales que tenían como propósito controlar lo conocido como los poderes celestes. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Escucha esto. Dice, practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, lo que según el autor de nuestra lección sería algo así en nuestros tiempos como alrededor de 4 millones de dólares en literatura ocultista de brujería y de esa magia antigua. Así que, ¿por qué esto es importante? Atención, ¿por qué? Número 1, vamos a comenzar con la brujería practicada por los antiguos gentiles que ahora iniciaban la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué esto es importante? Número 1, en Efesios capítulo número 1, por ejemplo, en Efesios capítulo número 6, el apóstol Pablo nos va a decir que cuando Cristo es entronizado, cuando Jesucristo es entronizado en el trono de su Padre, es entronizado por encima y en todos los lugares celestiales. La frase griega que utiliza el apóstol Pablo es
En tois uraniois. ¿Qué quiere decir eso? En tois uraniois, en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Según el capítulo número 6 de Efesios, son los mismos lugares en donde habitan las potestades contra quienes nosotros, no teniendo lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra esas potestades, lucha contra esos principados y potestades que habitan en tois uranois, en los lugares celestiales. En pocas palabras, Jesucristo, nos va a decir el apóstol Pablo en Efesios, cuando fue entronizado en el trono de su Padre, Jesucristo vino a dominar sobre todo demonio, espíritu y cualquier cosa que habitaba allí en las regiones celestes para intentar controlar el temor, el miedo o las vidas de los creyentes en Efesios. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si algún creyente en Éfeso, si algún creyente en Cristo que habitaba en Éfeso, llegaba a pensar que a pesar de haber creído él en Cristo, bueno, podía tener cierto cuidado con aquellas potestades celestiales, contra aquellos principados a los cuales los brujos de Éfeso clamaban e invocaban. Bueno, y el creyente nuevo podía creer que quizá tenía que tener cierto respeto sobre esas autoridades celestes. ¿Por qué? Bueno, porque de que vuelan, vuelan. Uno no sabe si, a pesar de creer en Cristo, alguien me puede echar por allí una brujería y ese espíritu maligno puede venir y hacer daño a mi familia. Pablo dice, no, Señor. Cristo fue entronizado en las regiones celestes y domina poderoso, gigante sobre todos ellos. Así que nosotros que tenemos luchas contra esas potestades, contra esos espíritus malignos que habitan en las regiones celestes, podemos estar absolutamente tranquilos de que mientras estemos en Cristo, Cristo domina sobre todo eso. Cristo es poderoso sobre todo eso y no tenemos que temer nada de eso. ¿Te das cuenta? Por eso es que es importantísimo esto. A pesar de eso también, el apóstol Pablo, como vimos en el episodio, nos va a hablar de la importancia de permanecer firmes, no en el templo de Diana, no en el templo de Diana. Efesios capítulo número 2 nos dice que el templo, escucha esto, el templo en el que somos edificados, los que hemos creído, está edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Oh, bendito sea el Señor. El templo de Diana o de Artemisa no es nada. El verdadero templo de Dios es aquel templo construido en Cristo, formado por seres humanos que ahora forman parte del edificio que Dios habita. Es decir, la iglesia comparada con un edificio donde el Espíritu Santo habita. Nosotros, la iglesia de Cristo, que estamos sometidos a Cristo, que es nuestra cabeza, somos el templo donde el Espíritu de Dios habita. Y somos edificados, crecemos de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque allí habita el Señor con poder. ¿Te das cuenta? Por esto es importante comprender estos detalles. Vamos ahora a finalizar nuestra exposición indagando acerca del contenido y la estructuración de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y para esto, yo les voy a recomendar tener una Biblia a la mano. Para eso les voy a recomendar tener una Biblia a la mano para que nosotros podamos ver la transición en el discurso. ¿Por qué razón? Por esta razón, escucha esto. Generalmente
los bosquejos que se elaboran de un documento, de una epístola, como por ejemplo la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, generalmente estos bosquejos, aunque son buenos, son muy buenos, son correctos, son acertados, son muy útiles para el estudio de la Biblia, aunque esto es muy acertado, generalmente estos bosquejos lo que extraen como subtítulo o de donde ellos se extraen para crear y hacer los subtítulos es la interpretación semántica de la epístola. ¿Qué quiere decir la interpretación semántica de la epístola? Quiere decir que estas personas leyeron el contenido de la epístola y extrajeron la idea principal de lo que las unidades literarias significan. En otras palabras, extrajeron el significado interpretado, el significado de las unidades literarias y dijeron, mira, desde este versículo hasta este versículo, Pablo habla sobre esto. Y ese significado, esa semántica interpretada del texto viene a constituir los subtítulos que organizan y constituyen el bosquejo. Y esto está muy bien, esto es una práctica bastante aceptable, bastante acertada. Pero, atención con esto, lo ideal cuando se analiza la estructura de un documento es observar las señales lingüísticas presentes en el discurso. Para que esas señales lingüísticas presentes en el discurso nos muestren las transiciones entre una perícopa, entre una unidad y la siguiente. ¿Ve? Nos muestren las transiciones en el discurso de la misma epístola. Y nosotros vamos a mirar esas transiciones que son súper notorias, son sumamente fáciles de ver en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Por ejemplo, Efesios capítulo número 1, los versículos 1 y 2, claramente nosotros tenemos el saludo. ¿Ok? Claramente nosotros tenemos el saludo que podríamos llamar el saludo epistolar. ¿Ok? Donde el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y así sucesivamente. Pero en el versículo número 3 nosotros tenemos una transición y es que en el versículo número 3 inicia una bendición. Pablo va a bendecir en un lenguaje absolutamente rico y pintoresco al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Efesios 1, versículos 3 hasta el versículo 14, nosotros tenemos, atención con este detalle literario, tenemos la cadena de verbos participios más grande de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo todo lo que está haciendo es una alabanza. Él está alabando. Y entonces todos los verbos que aparecen allí van a constituir una cadena de participios porque todos son ilustrativos de la razón por la cual el Padre de Gloria ha de ser bendito por los siglos. Y esto es una alabanza, esto es una doxología, es una expresión de alabanza y bendición al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto constituye los versículos 3 al versículo número 14. Ahora mira esta transición, escucha esto. En el versículo número 15 hay una transición absolutamente clara en el discurso, porque el apóstol se va a referir a él. Escucha, y cuando habla acerca de él, en el discurso entonces tenemos una transición, porque cuando él habla de él, ahora cambia al mismo tiempo también la temática en el discurso. Y por eso dice el versículo número 15 lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, versículo 15 del capítulo 1, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces lo que aquí el apóstol Pablo nos va a decir a partir del versículo número 15 es dar testimonio de su oración por los efesios. ¿Te das cuenta? Y en este testimonio, en donde él menciona la razón de su oración por los efesios, en medio de esta transición, el apóstol Pablo entonces nos expone en términos gloriosos la doctrina de la salvación, que a su vez en el capítulo número 2 constituye la razón por la cual esta bendita esperanza en Cristo reconstruye, modifica la manera en la cual judíos y gentiles se van a unir ahora como un solo pueblo, pues las enemistades han sido destruidas, la pared intermedia de separación ha sido anulada y ahora los dos pueblos son hechos uno en Cristo y constituyen el templo donde habita el Señor por medio del Espíritu, la morada del Espíritu. Aquí en la tierra, la iglesia de Cristo formada y fundamentada por los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular y nosotros formando parte de ese edificio que llena el Espíritu de Dios. Y ahora mira esto. La siguiente transición la encontramos en el capítulo número 3, versículo número 1. Mira la transición. Nuevamente el apóstol Pablo habla sobre él e introduce una nueva temática. Mira lo que dice. Versículo número 1 del capítulo número 3. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y aquí está, ¿ves? Entonces, él dice, por esta causa yo, Pablo, habla acerca de él. Y ahora tenemos en el capítulo número 3 una reflexión de su ministerio, sobre todo en lo que respecta al conocimiento, a la administración del conocimiento del misterio oculto por los siglos en Dios, revelado ahora en Cristo por los profetas y apóstoles, que es que los gentiles ahora son copartícipes, coherederos, juntamente con la simiente de Abraham, con los que primeramente esperaban en Cristo, con los israelitas. Ahora los gentiles son herederos de las mismas promesas y del mundo venidero. Y este misterio es maravillosa evidencia del plan eterno de Dios de mostrar su multiforme sabiduría delante de todo el universo. Y aquí entonces tenemos una nueva transición. Versículo número 14, fíjate, una nueva transición. Por esta causa doblo, yo, Pablo, obviamente implícito, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, e introduce una nueva oración con nuevas peticiones que se parece mucho a la oración del capítulo número 1, a partir del versículo número 15, donde el apóstol Pablo parece continuar el motivo de oración de que los efesios sean renovados en el hombre interior y lleguen a ser receptáculos, habitación de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que sean edificados en Cristo y construidos en el amor que excede a todo conocimiento y sean así habitados de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración del apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 14 hasta el 21. Y ahora mira esto. Una nueva transición ocurre allí donde Pablo vuelve a referirse a sí mismo en el capítulo número 4, versículo número 1. Escucha, yo pues preso en el Señor, aquí está, nuevamente él se refiere a él, ¿te das cuenta? Se refiere a él nuevamente y cuando se refiere a él inicia una nueva temática. ¿Y qué es la temática de esta nueva transición? La temática del capítulo número 4, donde el apóstol Pablo habla de los dones derramados para el pueblo
creyente en Cristo, que representa que Cristo, y es la evidencia de que Cristo ha llevado cautiva la cautividad, ha reinado sobre cualquier potestad maléfica que habita en los lugares celestes y ha derramado dones espirituales a su nueva comunidad para que esta comunidad sea perfectamente unida y llegue a ser un hombre o una mujer a la estatura de la plenitud de Dios en Cristo. Y así esta nueva comunidad entonces es edificada por medio de los dones apostólicos, por medio de los dones espirituales, y así entonces llega a ser un cuerpo bien construido en donde cada miembro participa con su función señalada. Una nueva transición ocurre en el capítulo número 4, versículo número 17, que es la transición que nos va a acompañar hasta los últimos versículos de la epístola, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Escucha lo que él dice. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién? Él, el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Dotado de la autoridad del Espíritu Santo, Pablo se refiere a lo que él requiere y pide de los efesios. ¿Qué cosa requiere? ¿Qué cosa dice y requiere de los efesios? Entonces, a partir del versículo número 17 del capítulo número 4, comienza la exposición de los deberes éticos cristianos que representan la piedad práctica. La piedad en el habla, la piedad en el trato familiar, la piedad en la relación entre los siervos, los esclavos con sus señores y maestros, la piedad entre los esposos que son una sola carne, la piedad de los padres para con los hijos y los de los hijos para con los padres, la forma de solventar las discusiones, la forma de construir en amor una comunidad que se palpe que hemos sido renovados y transformados por el poder de Dios, que se transforma en la verdad que purifica el alma y nos hace realmente cristianos allí donde estamos, en el hogar, en la comunidad, en las relaciones con los hermanos, en la iglesia. Y entonces tiene toda una serie de deberes éticos, de deberes piadosos, cristianos, para cumplir así la palabra del Señor. Y todo esto nos acompaña hasta los últimos versículos del capítulo número 6, donde tenemos la despedida, donde el apóstol Pablo nos dice que ha enviado esta carta probablemente por Tíquico, que también les tiene noticias acerca de él para que los hermanos puedan conocer y consolarse acerca del apóstol Pablo y todo esto. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces escribe esta epístola para quienes había instruido personalmente por más de 3 años, día y noche? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Terminamos con una nota histórica que encontramos probablemente de las mejores referencias históricas que podemos obtener aquí. Y es que en el capítulo número 20, atención, capítulo número 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, y en el versículo número 29 y 30, el apóstol Pablo mira lo que les dice a los ancianos de Éfeso. Escucha esto, versículos 29 y versículo número 30. Dice así, escucha esto. Porque yo sé, escucha esto, yo sé que después de mi partida, y Pablo dice, miren, yo estoy seguro que ustedes no verán más mi rostro, dice el apóstol, porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de las tribulaciones y padecimientos que aún debo pasar. Entonces dice el apóstol, yo sé que ustedes no van a ver mi rostro, porque yo sé, pero mira lo que él sabe, yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Escucha eso? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿por qué razón el apóstol Pablo escribe esta carta? Probablemente, después de pasar años instruyéndoles personalmente acerca de todo el consejo de Dios, probablemente el apóstol Pablo tuvo noticias de que esto que él había anunciado proféticamente sobre la comunidad de la iglesia de Éfeso había ocurrido. Habían entrado los lobos, se habían levantado falsos maestros entre ellos, arrastrando a muchos, y ahora el apóstol Pablo escribe una carta para recordar, afirmar, proteger a aquellos que había personalmente enseñado día y noche por más de 3 años, y ahora les recuerda el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio, como lo dice el capítulo número 3, de las inescrutables riquezas de Cristo, dándoles refrescante palabra sobre el consejo de Dios que los afirmaría y les garantizaría que mientras así permanecieran en Cristo, irían a llegar a tierra segura, a la herencia eterna, la herencia de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que este comentario con fondos históricos, con pinceladas estructurales, temáticas, haya sido útil para usted en el nombre del Señor, que usted haya crecido y haya sido edificado por medio del conocimiento de estas informaciones bíblicas sobre la epístola a los Efesios. Nos despedimos de ustedes invitándoles para el jueves 10 de la noche a orar en familia, y el día sábado a las 7:30 de la mañana nuestro acostumbrado comentario al texto totalmente en vivo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Chao, chao.